Buenos días a todos nuestros amigos periodistas. Como ustedes saben, hemos venido haciendo varias ruedas de prensa ya con la finalidad de mandarle el mensaje al jefe de gobierno del Distrito Federal de incorporarnos a una mesa de análisis y discusión con los equipos técnicos en relación a las tarifas de transporte público. Hemos venido solicitando un incremento emergente de 2 pesos a nuestra tarifa en virtud de el incremento que han venido teniendo todos nuestros insumos y obviamente la descapitalización que tiene el sector, pero voy a permitir leerles el documento que hemos preparado para esta ocasión. Dice: 1. El gremio de transporte en el Distrito Federal se encuentra totalmente descapitalizado y en estos momentos, para respaldar las políticas públicas propuestas por el doctor Miguel Ángel Mancera en los medios de comunicación, es necesario y urgente un incremento a la tarifa. De otra forma será imposible, como lo veremos en un momento. Todo gobierno democrático escucha a sus ciudadanos y a todos aquellos a quienes de una u otra forma afecta la implantación de políticas públicas, más allá del interés general, ya que el interés de los particulares está salvaguardado también por las leyes mexicanas. Los transportistas en el Distrito Federal solo hemos tenido un incremento base de 2 pesos en los últimos 22 años y de 50 centavos en los últimos 10. En cambio, el incremento de la inflación en general y el incremento de los insumos para una prestación del servicio de calidad durante el lapso señalado fue desproporcionada, principalmente el combustible en el último quinquenio, y desde 1992 ese incremento ha sido del 895%, mientras que el de la tarifa solo de 200%. Hoy por hoy somos la capital de las entidades federativas del país y la capital del país a nivel mundial donde menor costo tiene el servicio público de transporte de pasajeros concesionado. El transporte público estatal, es decir, el del gobierno, también tiene un bajo costo, pero este, lo saben ustedes bien, cuenta con un gran subsidio de los impuestos de los ciudadanos. Solo para referencia y en información pública obtenida en este mismo mes, el día 16, el subsidio que se está otorgando a la red de transporte público es de 5 pesos con 56 centavos en el servicio ordinario. En el servicio express, que es en donde cobran 4 pesos, el subsidio asciende a 4 pesos con 12 centavos por pasajero que asciende a estas unidades. Dice, mientras en las 31 capitales estatales se cobra un promedio de 6.54 pesos, la tarifa de transporte público concesionado de pasajeros hasta el año pasado, la del Distrito Federal, con valor de 3 pesos, es la más castigada de todas, al costar 118% menos que el resto y es 150% menor a la de los estados ubicados en la zona geográfica A. La modernización completa del transporte en la ciudad solo será posible con políticas públicas claras y viables, con una verdadera regulación del transporte que nos dé certeza jurídica y operativa y donde se implique a los propios transportes del gobierno del Distrito Federal, como son la red de transporte público, los corredores cero emisiones y los transportes eléctricos, así como el sistema Metrobús. Es fundamental que exista un apalancamiento financiero de verdad, porque con el de Nacional Financiera hasta el momento no se ha podido reflejar ningún crédito, debido a que se desconoce la reglamentación del fideicomiso, de tal forma que está ahí, pero sin utilizarse. Finalmente, como lo hemos expuesto durante las semanas anteriores, sin ser el único requisito, pero sí el más importante, la mejoría del transporte en el Distrito Federal pasa necesariamente por la implementación de una tarifa técnica justa y que no esté amarrada a los intereses político-electorales de los gobiernos de la ciudad. Por todos los anteriores motivos, la semana pasada solicitamos nuevamente en un documento entregado al gobierno del Distrito Federal la integración de 4 diferentes mesas de trabajo para consensuar y acordar políticas sobre los diferentes temas que afectan e impiden una mejor prestación del servicio de transporte público concesionado. El primer punto es la certeza jurídica, donde solicitamos que los transportistas podamos prestar el servicio público de transporte sin la constante amenaza de las autoridades en la materia de que las concesiones se encuentran vencidas, debido a que la regulación del transporte fue parada por las propias autoridades en 2006. El segundo punto tiene que ver con la certeza operativa, la única que solo nos la va a proporcionar un plan
o programa de desarrollo del sector que nos indique cuáles son los proyectos a desarrollar por el gobierno del Distrito Federal, exhibiendo los estudios técnicos que justifiquen los mismos, concretamente lo que anunciaba el secretario de Transportes y Vialidad, los estudios del Plan Integral de Transporte y Vialidad 2013 a 2018, lo que nos permitirá a los transportistas definir inversiones en el corto y mediano plazo. Estos proyectos son en relación con el sistema de transporte colectivo metro, el sistema de transportes eléctricos, la red de transporte público de pasajeros RTP y el sistema de transporte Metrobús. Es necesario también que se establezca incentivar la creación de corredores de transporte, evitando la competencia desleal y ruinosa que nos causa la red de transporte público del Distrito Federal y el sistema de transportes eléctricos, trolebús, al realizar recorridos paralelos a nuestros servicios, cobrando al usuario una tarifa más baja de manera directa, pero subsidiada en algunos casos con más del 500%. Otro punto fundamental para dar ese paso adelante del que hablamos es el apalancamiento financiero. Estamos seguros que para detonar las inversiones en el sector es necesario contar con un sistema de apalancamiento que permita tener tasas de interés inferiores al 10%. Esto se puede lograr utilizando los recursos asignados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a los proyectos de corredores viales planteados, pero para mejorar a todo el sector, no solo a los corredores que le interesan al gobierno porque son rentables. Como ya se mencionó, se necesita realizar un proyecto en el que se incluya a los alimentadores, que no necesariamente serán corredores viales, ni tampoco autobuses por el tipo de vialidad por la que circulan, o bien por el aforo de pasajeros que se tienen. Finalmente, la exigencia principal es la tarifa técnica. Cuando sugerimos una tarifa técnica, esto se refiere de manera concreta a que la tarifa debe de plantearse conforme a los costos de producción del servicio. Deben contemplarse los costos y gastos que se realizan para poder transportar a los usuarios a partir de un estudio donde se presente cuál es la mínima demanda de pasajeros, ocupación de unidades requerida para tener puntos de equilibrio entre oferta y costo de pasajero o tarifa. Se debe contemplar que el sector en estos momentos no paga un impuesto directo por las ganancias que genera, mientras en el caso de las empresas son los llamados dividendos los que pagan poco más del 33% de las utilidades netas, lo que sumado a los créditos con tasas de interés de más del 12% anual, hacen insostenible una empresa con una tarifa como la actual. Cabe comentar aquí que esta situación nos comentaban algunos compañeros, incluso de los medios de comunicación, que si no era negocio, ¿por qué se seguía operando? Bueno, es una fuente de empleo. Y en esta situación actualmente el operador, el hombre camión, lo hace rentable a partir de trabajar no 8 horas, sino 12 y hasta 14 horas. A partir de que esta parte de impuestos que decimos hoy las empresas sí tendrían que pagar, no las están pagando, y a partir de que la carga social, pues obviamente no se paga porque la absorbe el propio operador o el propio concesionario. Además, se necesita construir una cronología de sustitución de unidades que permita realizar un cambio porcentual. Si como ejemplo se da el cambio del 20% del parque vehicular año con año, el mismo se cambiaría cada 5 años y sería de manera constante, manteniendo la depreciación también de forma constante. Igualmente, cuando pasamos a ser empresas, debemos cumplir con las prestaciones sociales de los trabajadores, como INSS, Infonavit, SAR, pago de aguinaldos, vacaciones, etcétera, las cuales se convierten en una fuerte carga económica, y ni qué decir de los impuestos como el IETU, IEPES, ISR y 2% sobre nómina, que incrementan la carga económica, que con una tarifa muy por debajo de su costo real, simplemente nos condena a la inanición. Estimados amigos y amigas periodistas, a lo largo de las últimas semanas les hemos dado información donde se demuestra la inexistencia de fundamento legal, económico y mucho menos técnico para que se nos niegue el incremento a la tarifa. Vivimos y trabajamos en la ciudad más cara de México, mientras la tarifa es también la más barata de México. De tal forma que nosotros consideramos que los únicos motivos por los cuales se nos niega el incremento a la tarifa son de carácter político o de carácter económico, para beneficiar a largo plazo a quienes gobernaron o gobiernan en la ciudad, terminando por ser esta política negativa al incremento. Es decir, que estaríamos frente a una acción concertada
para llevarnos al exterminio o la inanición económica, de tal forma que pronto se dé paso a otro tipo de empresas que son las que monopolizan el transporte, como ADO, a quienes después de que cumplieron con grandes pagos por las concesiones, pagos que irán a parar a proyectos políticos futuros, les darían el incremento en el costo de transporte. Por todo esto, quienes hemos subsidiado al transporte y directamente hemos beneficiado con ello los proyectos políticos de quienes nos han gobernado y hoy nos gobiernan, decimos que para tener un transporte digno primero necesitamos tener una tarifa justa, de tal forma que, como lo anunciamos la semana anterior, llevaremos a cabo una movilización el próximo miércoles 6 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México a partir de las 9 horas de la mañana. Esta primera movilización se trata de una asamblea informativa para todos los compañeros del gremio. Nos concentraremos una gran representación de los transportistas de la ciudad, tanto los agrupados en Transportistas Unidos del Distrito Federal, como los de otras organizaciones que se encuentran en la misma situación y que ya han sido afectados económicamente por los compromisos financieros contraídos para poder dar un mejor servicio. La urgente necesidad de un ajuste emergente a la tarifa y el cansancio de los compañeros porque cada día recibimos bofetadas de los gobiernos y ya no queremos seguir poniendo la otra mejilla, han provocado esta primera manifestación, la cual en esta ocasión se realizará con personas porque no queremos afectar a nuestro público usuario, a quienes le seguimos brindando el servicio. Muchas gracias.